No es cierto, estoy esperando que más o menos se vayan conectando para que continúe con el anual, porque pues ya lo termine y ya no lo vamos a volver a ver. Ya somos la mitad, ustedes son 22. Ok, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en el capítulo 6, que es el capítulo de los de los intereses, y nos dice, déjenme voy a meter el zoom. Okay, ahí está. Nos dice, invirtió parte del premio y recibió intereses de HSBC por 30,000 pesos. El impuesto de la renta retenido fue de 660. El ajuste por inflación fue por 20,000 pesos. La clase pasada les mostraba unos ejemplos de constancia. En la constancia ya nos da el total. Intereses reales, recuerden, son los reales los que usamos en la mecánica. Eso se acumula, entonces yo les estoy dando los datos porque obviamente no tenemos la constancia. Y nada más sería sacar la diferencia entre los intereses, el ajuste, y nos va a dar el interés real. Esto lo hacen las instituciones y manejan como que ellos su propia mecánica y los INPCs para llegar a esos 20,000 que yo les estoy diciendo que es de inflación. No crean que es muy fácil determinarlo. Y como en los demás capítulos, en la parte de resumen, pues ya anoto. Ese interés real es el que sumamos a los demás ingresos para cuando apliquemos la tarifa para el cálculo del anual y cuánto se retuvo por este concepto. Eso es todo lo que hacemos en esta parte del capítulo 6. En la práctica ustedes tendrían físicamente la constancia y sumarían los intereses y anotarían las retenciones. El siguiente es el de los premios y nos dice, compró un billete de lotería en el cual obtuvo el premio mayor por 850,000, le retuvieron el impuesto sobre la renta correspondiente. ¿Cuánto fue el importe del premio? 850. Platicábamos la clase pasada del principio que dependiendo del estado o de la tasa del impuesto estatal, va a variar si es el 1% o el 21%. Si el estado cobra hasta el 6%, va a ser del 1%. Si el estado cobra más del 6%, va a ser el 21%. Aquí en Yucatán se cobra el 1%, por lo tanto, se le retuvo 8,500. Este impuesto tiene el carácter definitivo por aquí y adicional se presenta el aviso. ¿Recuerdan cuando en la primera clase vimos las disposiciones generales que las personas físicas están obligadas a presentar por premios, donativos y préstamos? Me parece que sí. Arriba de 600,000 tienen que presentar un aviso y por eso nos pone la nota. Se presentó el aviso del artículo 70. El impuesto total son 51,000 pesos. Y lo ponemos en nuestro resumen. Es así como lo hicieron ustedes en la actividad, ¿no? En la actividad anterior que esta semana entregaron, que terminaban el impuesto sobre la renta retenido y el estatal por ahí. Y el siguiente, el capítulo 8, es el de los dividendos. ¿Qué nos dice esta redacción? Nos dice, es accionista de la empresa Botanitos de Lupita S.A.S.B., y recibió dividendos provenientes del saldo CUFIN al 31 de diciembre de 2020 por 125,000 y no provenientes de la CUFIN por 75,000. Las utilidades decretadas a repartir fueron del ejercicio 2020. Creo que sí platicábamos que era la CUFIN la clase pasada, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, que están obligadas las personas morales a llevar una cédula, un papel de trabajo o un control de este rubro, de este renglón que sería la CUFIN. Año con año lo tienen que ir actualizando y la mecánica la determinan ellos. Ok, ya volvió mi internet.
¿Eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber si los dividendos que decreten pagan o no pagan impuesto. Si las utilidades provienen de la CUFIN, no estarían pagando impuesto. Si no provienen, sí pagan impuesto. ¿Ok? Eso es como, para eso nos sirve la utilidad de esta partida. Adicional, les comento que en 2014 la ley de impuesto de la renta tuvo una reforma. Esa reforma nos dice que todos aquellos dividendos o utilidades generadas a partir del 2014 van a causar un 10% adicional para el accionista o para el socio que lo percibe. Este 10% adicional es de carácter definitivo, es decir, no lo puedo acreditar en mi anual ni en mis pagos provisionales, sencillamente la persona moral me lo retiene y lo paga. Es diferente, de hecho, al momento de presentar la declaración por parte de la persona moral, presenta el ISR por dividendo y el ISR me parece que también se llama dividendos, pero tiene un segundo nombre. Son dos declaraciones aparte, no se presentan juntas, no se suman y por supuesto que no se acreditan las dos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros datos, de la CUFIN provienen 125,000, de la no CUFIN provienen 75,000. La suma del total del dividendo percibido son 200,000 pesos. ¿Qué nos dice la mecánica del artículo 140? Nos dice que si quiero acreditar el impuesto de renta pagado por la sociedad, debo piramidar ese dividendo recibido. Entonces, ¿qué hago? Estos 200,000 los multiplico por el factor de 1.4286. Este factor ya me lo da la ley, ya me lo da el artículo, ya me dice 1.4286, ¿ok? Y a este resultado en el cual ya le estaría sumando de manera virtual el impuesto, lo multiplico por la tasa de personas morales 30% y ya me da el posible o el que debería ser el impuesto pagado por esos 200,000, es decir, 85,716. ¿Dudas, preguntas? Esto que acabamos de hacer se le conoce como piramidal el dividendo, ¿ok? Lo siguiente que vamos a acumular en nuestro anual nos dice el dividendo percibido, que son los 200,000, y el impuesto pagado por la persona moral, esos 285,716. Yo persona física lo voy a declarar como ingreso y voy a poder acreditar o disminuir al impuesto determinado del ejercicio los 85,000. ¿Dudas? ¿Preguntas? Como nuestro dividendo nos da el dato de que se repartió a partir de 2020 o proviene de utilidades de 2020, significa que va a causar el 10% adicional. Entonces, ¿cuál lo va a causar? El que no proviene de la CUFI. Y estos 7,500 son los definitivos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, ¿de dónde sacó el factor? ¿El de 1.4286? Sí. Este ya nos lo da la ley, viene en el artículo 140. Ok, gracias. Maestra, ¿y el 30%, la tasa del 30% para personas morales, de dónde lo sacó? Ese ya lo tenemos, de hecho ustedes deberían decirme, está en el artículo 9, si no me equivoco, personas morales. Es la tasa de impuesto de la renta para las personas morales. Ah, ok. Sí, el 9, y yo, sí, el 9. Este es el que dime. Dice, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%. Así es correcto. Ya les dije que los voy a poner a estudiar la parte de personas morales. Obviamente vienen muy de la mano algunas partes, algunas pues ya vieron que son independientes, pero pues sí, ¿quién nos paga el dividendo? Pues la persona moral. Entonces, pues sí, por ahí se van acomodando o acoplando los artículos. Ok, ¿alguna duda más, alguna pregunta más? Hablen ahora o callen para siempre. Recuerden que ustedes salen de vacaciones, creo que el 18, la próxima semana en nuestra última clase. La maestra también va a salir de vacaciones el 18, así que no voy a resolver dudas. Ya, ¿alguien ya revisó el anual? No la han revisado, ya vi sus caras. Pero bueno, Sí, dígame. una duda. En el capítulo 1,
No sé si. ¿De la tarea o del anual? No, Perdón. de ¿Del ejemplo o de la tarea? Perdón, lo dije mal. ajá, ¿de dónde sacó los 420,000? Más abajito. Ah, esto son los sueldos Ajá. por los 7 meses porque me parece que él se va. Trabajó hasta el 31 de julio, trabajó 7 meses. Ah, ya, es que tenía la duda. Y tengo una duda más respecto a los gastos diversos. ¿Tienen un tope exento? Es sobre la tarea. Cap- capítulo 2. Ah, Sí, es que no lo ¿de qué encontré. capítulo? ¿En qué capítulo? O sea, ¿qué Dos. punto? El 2 es actividad empresarial. Dice gastos diversos, no tiene topes. Ah, ok, gracias. Nada. Ya aprovecharon el taller comercial. No te preocupes. Ok, vamos por partes. Del ejemplo, ¿alguien más tiene alguna duda de algún capítulo anterior? Si no, pues ya seguimos avanzando. Este sería, nos quedamos en el octavo, este sería el del dividendo. Igual en el cuadrito pues ya ponemos los datos. Y me voy a saltar la pestaña número de deducciones personales, ahorita regresamos. En mi pestaña que dice capítulo 11 o número romano el 11, tengo un listado. ¿Cómo es este listado? Tengo, la primera parte son los ingresos de todos los capítulos. ¿De dónde provienen estos ingresos? De los cuadritos al final que he estado anotando, como que dice en resumen, este es el capítulo 1, este es el capítulo 3, que por ejemplo dice 240,000. Y es lo que dice mi capítulo 3, 240,000. Son los ingresos, ¿ok? El total de mis ingresos, el de salarios 712,000, es el total de mis ingresos. ¿Ya vieron? Totales. Paso todos mis ingresos. Aquí, ojo, déjenme le doy más zoom. Si ustedes ven, no tengo el capítulo 2, vienen en orden, el primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, no hicimos ejemplo del noveno, pero no tenemos el capítulo 2. ¿Por qué no tenemos el capítulo 2? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Ok. ¿Qué pasa con el capítulo 2, que es el de actividad empresarial? Tiene su propio artículo, el 120 si no me equivoco, en donde te da la mecánica para determinar la utilidad o pérdida. Entonces ya tiene, dentro del capítulo ya tiene un artículo que nos habla de eso anual. ¿Por qué? Porque nos dice que vamos a sumar la utilidad. Ya la utilidad, nosotros no la estaríamos determinando aquí, o al menos en esta primera parte, ¿ok? Por eso no lo tenemos. Anótenlo porque seguro me van a preguntar, Paisca, ¿por qué no estamos sumando los ingresos del capítulo 2? Y espero que alguien lo esté grabando porque voy a decirles, chequen la grabación donde les dije que lo anote. Muy bien, tenemos el total de los ingresos cobrados. Por lo tanto, le puedo restar mis deducciones. Todos los capítulos que hemos visto, aparte del capítulo 2, el capítulo 3 tuvo deducciones, que fueron 99,000, que son estos, que determinamos cuál le convenía. Luego, que a mis ingresos totales le resto mis deducciones, le sumo mi utilidad gravable, en este caso del capítulo 2. Si tuviéramos pérdida, no se la puedo disminuir, ¿ok? Recuerden que la pérdida del capítulo 2 solamente se aplica a utilidades del capítulo 2. El siguiente paso es restarle mis ingresos exentos. ¿Quiénes tuvieron ingresos exentos? Ah, bueno, tuvieron ingresos mi capítulo primero, por aquí lo pusimos, y mi capítulo cuarto, si no me equivoco. No, a ver, es el quinto. Aquí está, de mi donativo, la parte exenta, los 98,000. ¿Ok? Se lo resto. Luego le resto mis ingresos que pagaron impuesto definitivo, es decir, que como ya pagaron no los tengo que volver a declarar, solo lo presento en datos informativos, que en este caso va a ser
el del premio del capítulo 7. Aquí le pusimos impuesto definitivo, 850,000. Se lo resto y, por lo tanto, llego a un total o una base de 2,561,000, que es la suma de mis ingresos menos mis deducciones más mi utilidad de capítulo 2, menos mis ingresos exentos y menos mis ingresos definitivos. ¿Ok? Aquí está. Y ahora el siguiente paso son mis deducciones personales. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda de esto? Lo único que estamos haciendo es el llenado de los resúmenes por capítulo. Entonces ya me regreso a mis deducciones personales y me dice, me da una serie de conceptos. Aquí vamos a considerar que todos cumplieron requisitos, se pagaron con tarjeta, si es a favor de un tercero no percibe más de un salario mínimo, por ahí las cositas que nos podrían causar duda, excepto cuando ya nos da como un comentario que dice pues lo contrario, ¿no? Entonces, el primero nos dice honorarios médicos por una cirugía plástica para su esposa en Miami. Causará. ¿Lo podremos disminuir o no lo podríamos disminuir a nuestra base gravable? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no, maestra, porque es una operación, es una cirugía plástica. Aunque dice Es que algo sí se estético. disminuye. Ajá, entonces creo que no puede exentarle. Alguien dice lo contrario. Vamos a quejarnos, ¿cómo nos vamos a echar una manita? ¿No? Ok, pues no, porque es estético. Entonces, vamos a poner aquí que sí y que no, se va a considerar para deducción personal, porque tenemos unos topes. Ahorita vamos a ver que sí y que no. El siguiente nos dice hospitalización de su madre en la clínica Star Médica y nos da la aclaración, ¿no? La persona, en este caso su mamá, no tenía ingresos porque es la condición de que si son ascendientes o descendientes no perciban más de un salario mínimo. Entonces, ¿esta se podría disminuir, sí o no? Sí, pero con tope. Sí, maestra, Sí. pero con tope. Ok, ¿qué tope? Velo. Pues ustedes lo dijeron, yo solo pregunté sí o no. Ah, sí, pero usted dijo Sí, hace un sí. momento de que hay unas que sí aplican, pero vamos a ver los topes. Yo dije, bueno, mi deducción es sí Esta aplica, tiene pero tope, pero la verdad no me acuerdo. Exacto, claro. Sí lo leí, pero Maestra. ya no me acuerdo. 15% de ingreso del ejercicio y que no exceda de 5 UMAS. Sí, de 5 UMAS elevadas al año. De 5 o de 15. Ya checamos. 5 UMAS, sí. Muy bien. Siguiente. Pagó honorarios mensualmente al nutriólogo. Creo que no, maestra. Sí, nutriólogo sí entra, ¿no? Sí entra nutriólogo. Sí, sí entra. ¿Quién nos dice Nutrición sí público? entra. Pues es ¿Quién para nos dice cuidar mi público? salud. Así es, nutriólogo sí entra. Así es, los nutriólogos sí entran. Creo que les voy a poner las fracciones porque veo que no les dejé el fundamento legal. Vamos a ponerlo por aquí. Es el artículo 151. Bueno, ya les puse aquí las fracciones. Aquí está. Y lo consultan después, pero lo consultan. Siguiente, gastos funerarios por el fallecimiento de su madre. Sí, maestra, sí entra. Sí, tiene un tope en específico que nos dice una UMA elevada al año, que son estos 32,711. Por lo tanto, nosotros podríamos disminuir, si se pagó 35,000 pesos, hasta 32,711. ¿Ok? Muy bien. Siguientes donativos. Fundación Azteca, Cruz Roja, su suegra, el Teletón, y nos dice que no cuenta con el CFD. ¿Cuál sí y cuál no? Fundación Azteca, un donativo Sí. Fundación Azteca, sí. Roja sí, suegra no, Teletón no. ¿Cómo va a ser que la suegra no?
¿Por qué son así? Así es, obviamente la suegra, pues eso no sería, ni siquiera nos podría dar un comprobante y el Teletón nos dice que no solicitamos de comprobante. Ándale, se lo iba a decir, pero el Teletón sí entra dentro de donación, ¿no? Sí, sí cuenta con el CFDI. Así es. Ok. Las deducciones personales tienen que contar todas con comprobante, es correcto. Muy bien, esta fracción, la tercera, nos habla de que los donativos no deben exceder de un 7% de los ingresos declarados en el ejercicio anterior. Por eso por aquí les doy como dato informativo ingresos del ejercicio anterior y le aplicamos el 7%. Nos dice que son 154,000, de donativos pagamos 75,000 y únicamente que sí se van a poder disminuir son 15,000 pesos. Entonces, si llegamos o si cumplimos con el tope, ¿ok? Adquirió una póliza de gastos médicos para sus hijos por 16,600. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí. Sí. Así es, está en la fracción. Es que estoy bien escribiendo la fracción. Sí, exacto. Así es. Y por aquí la ponemos. Ok. Ahora vamos a hablar de los topes, porque si ustedes ven, no consideré al menos la hospitalización y los honorarios. ¿Qué nos dice de el último párrafo de los topes? El monto de las deducciones por este concepto no podrá exceder de la cantidad que resulte menor. Son dos cantidades o dos topes que vamos a determinar. El primero nos dice que 5 salarios mínimos elevados al año, entonces ustedes saben que son las sumas, multiplicamos las 5 UMAS, el valor de la UMA por aquí lo tenemos, 89.62. Por 365. Este es mi primer candado. O el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto. ¿Por cuáles no se paga el impuesto? No se paga por los ingresos exentos y no se paga por los ingresos pues, que ya tienen el carácter de definitivo. Luego dice, lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones 3, tercera y quinta, es decir, donativos y aportaciones a las AFORES, esos no van a tener, o no van a jugar en ese tope, en esta mecánica. Las AFORES tienen su propio limitante de hasta el 10% de los ingresos del ejercicio. Y es Entonces, ¿de dónde lo podemos determinar el segundo candado o el segundo tope? Lo podemos tomar de nuestro capítulo o la pestaña donde tenemos todos los ingresos, que serían los primeros. ¿Por qué? Porque es el total de mis ingresos. Pero, ojo, recordemos que aquí nos falta el del capítulo 2. Entonces, a esos 3,600,000, yo le sumo mis ingresos del capítulo 2, que aquí está, los 259,100,000. A esa suma de esas dos cantidades, yo la multiplico por el 15% y es que ustedes pueden ver que tengo formulado el capítulo, la pestaña el número 11 y la pestaña número 2. Y luego la multiplico por el 15%. Ojo, nada más ahí al determinar es el 15%, ¿no? Recuerden que en la pestaña de los ingresos del anual o la pestaña del anual no tiene los ingresos del capítulo 2, únicamente tiene la utilidad. El que sea menor, ¿cuál es menor? Pues el tope de 5 UMAS. Eso es para que no se abuse de la figura de deducciones personales y no se empiece a tener más deducciones o buscar deducciones personales, pues de cierta manera no justificadas, ¿no? Entonces, significa, recuerden, como no se incluye la fracción tercera, que en este caso tenemos nosotros, los donativos y la quinta, por aquí hice como una prueba, vamos a ver, en la cual cuánto me falta por disminuir de este tope. Estoy sumando, ok. Y estas son las terceras. Ok, se las estoy restando.
Me faltan 178,556. Vamos a ver. Entonces me dice que de mis honorarios, estos dijimos que sí. Y vamos a ver. Aquí. Aquí tengo la prueba, el otro es otra cosa. Me faltan 107,000. Aquí me falta una prueba. Unos 15,000. No, debe ser más. La maestra y sus pruebas, que luego no sé para qué hizo. ¿Es esto? Ok, es más. Ahorita les explico. 122. Ahí está. Ok, ¿qué estoy haciendo? Como nos dice que en estos topes no se incluye la fracción tercera y esta me está sumando, me estaba sumando, te voy a bajar sumas para que yo no me haga bolas. Voy a bajar sumas y ahorita corrijo mis fórmulas. Las voy a corregir. Aquí estoy sumando lo que yo puedo disminuir, que ya determinamos la póliza, los donativos, los gastos funerarios y el nutriólogo, que ya quedamos que sí. ¿Estoy sumando todo? Sí. Me dice que mi tope, el menor, es de 163,000 sin incluir la fracción tercera. Por lo tanto, si yo se la sumara, 163,000 más 15,000, yo podría tener un total de deducciones personales de 178,556. En este momento solo tengo 71,511. Por lo tanto, me falta o puedo todavía disminuirle 107,045.20. Ahí está. ¿Qué son estos 178? Aquí le voy a quitar esto para que no nos confundamos. ¿Qué son estos 178? Son los 163 más los 15,000 pesos que no entran en nuestro tope. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No se los terminé de confundir. ¿Qué hizo la maestra por ahí? Sí, lo saqué por diferencias. Muy bien. Ahora nos dice que pagó colegiaturas. Por aquí nos dice que es el kinder y el primaria. Y recuerden que tenemos unos topes. Para preescolar nos dice que 14,200. Y para la primaria nos dice que 12,900. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Aquí ya está mi total. Entonces regresamos a la pestaña del capítulo 11 y llenamos la parte de nuestros honorarios médicos, que ya sabemos que son los 107,045, y nos está faltando el del nutriólogo. Nutriólogo, los gastos funerales, los donativos, los gastos médicos, y por aquí les doy todo el listado, pero pues no tuvimos todas esas deducciones y llegamos a 178,556.50, que debería ser este. Sí. Disminuimos nuestras colegiaturas, que son los 27,100 que acabamos de terminar aquí. Y la base de nuestro impuesto va a ser la diferencia de nuestros ingresos acumulables menos las deducciones personales y las colegiaturas, y a esta base del impuesto le aplicamos nuestra tarifa. ¿Cuál tarifa? El del anual. Aquí está. La tarifa, pues ya sabemos, buscamos el rango, el límite inferior, su tasa, el impuesto marginal, y nos da un impuesto de 697,000 en el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok.
Recuerdan que dejamos pendientes del capítulo 1 y del capítulo 2, la parte del capítulo 1 y del capítulo 4, la parte que necesitábamos la tasa del anual, que son, ahorita vamos a regresar porque como que avanzamos, pero ahorita regresamos. ¿Qué les digo? Así es la mecánica. ¿Cómo determinamos esa tasa efectiva? Dividimos nuestra base del impuesto entre nuestro impuesto del ejercicio. Así determinamos una base o una tasa efectiva y le aplicamos el porcentaje, lo multiplicamos por 100 para saber que es 29.63. ¿Ok? Me regreso a mi capítulo 1. Aquí está. En la que me dice que a mis pagos por separación, recuerden mis pagos por indemnización y prima de antigüedad, le reste un último sueldo mensual, ese sueldo mensual lo sumo a mis ingresos para el anual, y a mi último sueldo, a la diferencia, le aplico una tasa. ¿Qué tasa? La que acabo de determinar. Era 29.63. Por lo tanto, mi impuesto por ingresos no acumulables es de 15.642, que son los que aparecen aquí. Ingresos del capítulo primero, 15.642. Ese se determinó aparte, ¿ok? No lo sumé aquí. Y de mi capítulo cuarto, aquí lo vamos a buscar, tenemos dos opciones. Podemos utilizar una tasa efectiva del ejercicio o utilizamos una tasa promedio, la que sea en beneficio del contribuyente. Yo ya les doy los datos de los ejercicios anteriores. Ustedes ahorita vamos a determinar la tasa efectiva del ejercicio para ver cuál nos conviene. Aquí hacemos un cálculo aparte. ¿Por qué? Porque este inciso nos dice que no consideremos las deducciones personales de las fracciones primera, segunda y tercera, y nosotros tuvimos deducciones, ahora sí que por las tres, por lo tanto tenemos que hacer un recálculo, si lo quieren llamar de una manera. Entonces vamos a ver nuestros ingresos acumulables, por aquí lo tenemos, antes de nuestras deducciones, aquí está, 2.561.000. Le resto mis deducciones personales sin incluir fracciones de la primera a la tercera. Entonces tendríamos, esa es la primera, la tercera, únicamente los gastos médicos. Y nuestro estímulo fiscal, que por aquí lo tenemos, 27.000. Le aplicamos la tarifa anual, por supuesto. Llegamos a un impuesto, o a un segundo impuesto, si lo quieren llamar de esta manera, de 753.000, y hacemos lo mismo, la tasa efectiva entre la base del impuesto, nos dice que es de 29.91. Si nosotros sacamos un promedio de las últimas tasas efectivas de los últimos 5 años, vemos que es menor. Como es una opción, pues vamos a usar la que es menor. Por lo tanto, a mi ganancia del inmueble le resto mi ganancia acumulable, el resultado me da mi ganancia no acumulable, la multiplico por mi tasa efectiva, la que sea menor entre las dos, y este es mi impuesto por ingresos no acumulables, ¿ok? En la actividad o en la tarea, ustedes llegaban hasta determinar el impuesto de los ingresos acumulables, porque el impuesto de la ganancia no acumulable la determinamos hasta el anual. Dudas, preguntas, más despacio, yo sé. Entonces son estos 27.000 que aparecen aquí. El total de los impuestos, tanto de los ingresos acumulables más los no acumulables, son 741,000 pesos para el ejercicio. Ahora le voy a restar mis pagos provisionales, mis retenciones, y me dice que tengo un impuesto por pagar de 77,000 pesos, porque le estoy restando 292,000 de pagos provisionales y 371,000 de retenciones. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Más o menos? Ok.
Esto es lo que espero que ustedes determinen para la persona física que tienen como actividad. Lo pueden revisar de la tarea, si hay alguna duda lo checaríamos el siguiente sábado, si no, con esto estaríamos terminando el título cuarto, que es el de personas físicas, y ahorita vamos a ver la retro de la tarea. Ok. Hagan la captura. A ver, no, hoy me toca IVA, entonces no, esta no va a ser la participación. Ay, ya la maestra ya quiere dar la participación. Ok. Vamos a ver la retro de demás ingresos. Okay. Okay. Voy a empezar por el caso 2. Son los 150,000 por la tasa del pago provisional, que son 20,000 pesos, que creo que todos sí llegaron a los 30,000 pesos. Y el del premio es por el 1%, porque en Yucatán el impuesto estatal no excede del 6%, es de 30,000 pesos el pago provisional y el estatal de 180,000. Ahí creo que solo alguien tuvo un error de fórmula, algo así, y no tuvo el punto. Ahora el capítulo cuarto, que es la enajenación de bienes inmuebles. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Vamos por partes. Como me comentaban en el grupo de WhatsApp, por aquí en el ejemplo decía división, o tenía el guión de división, la diagonal de división, pero en realidad era multiplicación. Por ahí alguien pues no se dio cuenta, o lo entregó antes, no sé, que se comentó en el grupo de WhatsApp que era por multiplicación, entonces ya no llegó al resultado. Lo segundo fue al momento de utilizar el INPC, ¿ok? Porque nos dice el INPC del mes de adquisición, que en este caso lo adquirimos en marzo de 2010, entre el mes anterior a la fecha de enajenación. ¿Cuándo lo estamos vendiendo? Nos dice que lo estamos vendiendo en mayo de 2021, porque aquí está también. Por lo tanto, el INPC que vamos a utilizar es el de abril, o que debieron de haber utilizado abril entre marzo. ¿Ok? Entonces, por ahí hubo algunos errores entre el INPC que utilizaron y por eso no les dio. Segundo dato, bueno, ya sería el tercero. Recuerden que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, todos los factores de actualización llegan hasta el 10 milésimo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer esto, no puedo agarrar 112,000 entre 73 y decir, mi factor es de 1,52660797. No, porque me dice que es hasta el 10 milésimo. Nosotros, o ustedes también, pueden utilizar una fórmula en Excel que se llama truncar, ¿ok? ¿Qué significa esto de truncar? Que no me lo va a redondear, es como que lo va a cortar hasta al cuarto decimal o hasta el 10 milésimo. Entonces, ojo con eso, porque todos los factores de actualización en materia fiscal deberían tener hasta 4 decimales o llegar hasta el 10 milésimo. Eso es de código, ¿ok? Por ahí podríamos haber variado en algunos pesos porque el importe no es tan grande, pero si hablamos de cifras más grandes, la diferencia podría ser mayor. Y pues ya nada más es seguir la mecánica. Déjenme ver qué otra cosa anoté. ¿No? Y de ahí los demás sí llegaron al impuesto total de 32,042 o 43 si lo quieren redondeado, y 5,160 para el pago provisional después de haberle disminuido el impuesto estatal. La tarifa es la que venía en el anexo 8, me parece que es la primera. No sé si hay alguna duda de la tarea. Las calificaciones ya están en la plataforma. Si no hay dudas. ¿Puede llegar al total, maestra? Sí. En tu caso, Roger, creo que fue el INPC. Y agarraste el de mayo, si no me equivoco. De hecho, sí, eso está ahí. De hecho, ahorita estoy Igual copiando el yo archivo. sí lo hice, agarré el de mayo. Sí. De hecho, no, maestra, agarré el de... ¿Cómo fue? No, agarraste el de febrero.
Ahorita le digo, porque lo estoy Tienes- actualmente ahorita en Tenías tu tablita a un lado, ¿no? Tienes la tablita Ujú. de los INPC, sí. No, agarré el de marzo. El de marzo agarré. Y yo, de hecho, eso ahorita estoy haciendo la resolución y dice, le puse correcto. Y déjeme ver por qué le puse. Porque según yo, creo que le puse el de marzo porque decía, creo que era de fecha de... Pero fue creo que de cuando enajenación del agarraste el inmueble. valor del INPC, agarraste otro. No, el de marzo, el de... A ver. Sí. Checa tu valor. A ver, voy. 20, 21. Sí, agarré el de marzo. A ver qué INPC tienes para abril. Para abril tengo 112.19 y yo Y puse el de... Ajá, y yo puse 111.824, que es el de marzo. Porque según yo, no, ahorita según yo, como la enajenación del inmueble, no, ¿cómo fue? Como la enajenación fue dice, fecha de erogación de los gastos notariales y la adquisición del inmueble fue en marzo. Por eso tomé el de marzo, creo. Y debió ser el de abril, entonces, no el del mes mes anterior a la enajenación. fecha de enajenación. Anterior a la fecha de enajenación, que en este caso, ok, si fue abril del 2021, debió de ser marzo, entonces. No, lo estamos vendiendo en mayo. A ver. ¿Sabe qué? No, a ver, voy a ver la tarea. No será, creo que lo puse más. Creo que, a ver, déjame ver datos. Ese es Sí, 0503. había algo. 0503, ¿qué era? La fecha de adquisición del inmueble, la fecha Ajá. de compra del terreno. ¿Es 5 de marzo o 3 de mayo? 5 de marzo. Está bien. Bueno, luego le pregunto. Para no atrasar. Ok. ¿Dudas de la actividad? ¿Alguien más? ¿Quejas, sugerencias? ¿No? Maestra, yo puse los INPC bien y todo, pero mi resultado final no es el mismo que el de usted. ¿Cuánto te dio? Al final me dio hasta bajito 31.922.79 en el impuesto estatal por enajenación. En este. Sí, en 31,000. 922.79. Pero tal cual está igual que el de usted. Usé el mismo NPC, las mismas cantidades de límite. Nada más mis INPC, pues les puse de a 4 decimales. Aquí el INPC sí lo ponemos completo. Aquí, cuando determinamos el factor el factor es cuando le aplicamos la fórmula de truncar. A lo mejor por ahí se nos fue algún error, sumamos algo en alguna fórmula de Excel. Posiblemente. Ok, de todos modos se los comparto para que ustedes lo revisen con calma. Y ya cualquier cosa me dicen. Vamos a pasar al IVA entonces. No, ya me acordé que voy a pasar. Al título quinto. El título quinto ya les dejé una actividad que es que ustedes busquen las tasas. Estoy abriendo la ley, permítanme. Y déjenme busco otra cosa. Bueno, antes de que pase, que la maestra con muchos pendientes. Por ahí me están comentando de los INPCs. ¿Qué pasa? El INPC es como la UMA o como la UMI, como las UDIs, ya es un factor o un dato que nos da la autoridad a través del Diario Oficial de la Federación y que nosotros utilizamos en las mecánicas de actualización para las contribuciones.
Esta mecánica están en ley, me parece que hay una en código. Normal, así como vimos ahorita el reciclo y el RIF, que hubo una reforma, desaparece el RIF y a partir de 2022 está el reciclo. Lo mismo sucedió con el INPC. Hace algunos años, creo que los últimos que yo recuerdo fueron para 2010, que tuvo un cambio entre la mecánica en la que se determinaba. Entonces hay como, si ustedes se van al diario oficial de 2010, 2011, 12, 13, van a ver que tienen otros valores. En 2018 hubo otro cambio. Entonces, nada más, ojo cuando ustedes vayan a tener ese tipo de actividades o utilizar INPC y busquen de años anteriores, asegúrense de estar utilizando la, digamos, vamos a llamar la tabla vigente, porque cada vez que se cambia, se vuelven a recalcular o se vuelven a proporcionar los valores de años anteriores para que la mecánica sea para todo, tengamos los nuevos INPCs de acuerdo a la nueva mecánica. Entonces, nada más detalles con esos, dónde consultan los INPCs y ahora sí que nada más eso para que lo tengan en cuenta. Ok, vámonos entonces al título quinto. Por ahí ya me estuvieron preguntando algunos, ya empezaron a hacer la actividad, ya se quieren ir de vacaciones, todos ya nos queremos ir. Empieza en el 153. Aquí está. El título quinto es el de los ingresos de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Este capítulo, cuando ustedes lo empiezan a revisar, viene en el mismo orden de las personas físicas. Es decir, primero vemos salarios, luego vemos actividad empresarial, luego arrendamiento, y ese es el orden que siguen los capítulos. Este capítulo significa o funciona para aquellos extranjeros que obtuvieron ingresos en México y que no tienen establecimiento en México y por lo tanto no pagarían el impuesto aquí en México o no estarían obligados a pagar el impuesto. Pero la autoridad dice, oye, espérame, ¿estás percibiendo dinero de México? Debes pagar una parte o cierto monto de esos ingresos que estás percibiendo. Como no tenemos su domicilio, como no sabemos dónde encontrarlos o como no tenemos el presupuesto para ir a tocar a su puerta en España, en Australia, donde sea que se encuentre el extranjero, a nosotros aquí en México, los contribuyentes en México nos dice, si tú le pagas a un extranjero, tienes la obligación de retenerle el impuesto. Entonces, este capítulo quinto funciona a través de retenciones. El impuesto sobre la renta se le retiene a los extranjeros, les pedimos un comprobante en donde dice ingresos por intereses a lo mejor, y esta es la retención. Y se lo entregamos y ellos con esa constancia en su país, cuando presenten su declaración anual, podrán o no podrán acreditar el impuesto que se les retuvo en México, porque aquí ya nos vamos a meter a temas internacionales y hablar de los tratados. México, no sé si es el primer país o está en el top 5 de más tratados firmados con otros países. Hay diferentes tratados de intercambio de información en materia económica y tenemos también tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué nos dice eso de la doble tributación? Déjenme por aquí. El más común es el que tenemos con Estados Unidos. En el portal de SAT van a poder encontrar un compilado de tratados por aquí con los países donde tiene México celebrado. Vámonos al de Estados Unidos, que sería el 103, la página 113. Y nos dice, déjenme le bajo un poquito el zoom. Es un tratado para evitar la doble tributación. Aquí está. Y tiene sus propios artículos, generalmente viene con la parte general que te dice, nos habla de Estado contratante, de empresa contratante y demás. Y el artículo 2 nos dice impuestos comprendidos, que en el caso de México va a ser el impuesto sobre la renta, ¿ok?
En el caso de Estados Unidos nos habla de impuestos federales de acuerdo al Código de Rentas Internas, excluidas las ganancias acumuladas y demás. Estos son el nombre que en Estados Unidos recibiría el equivalente al impuesto de la renta. Entonces, ¿cómo funciona el título quinto? En el título quinto nosotros buscamos nuestra situación. Por ejemplo, estamos pagando sueldos y salarios. Vamos a buscarlo. Está aquí. Está aquí. El artículo 154 nos habla de algunos topes. Nos dice, va a ser exento si le pagamos 125,900. Se le aplicará una tasa del 15% si le pagamos más de 125,900, pero menos de 1,000,000. La ley de impuesto de la renta nos diría, si le estamos pagando 500,000, hay que retenerle un 15% de ese 500,000. Nosotros tenemos que buscar cuál es la residencia o el extranjero en donde tiene su país de residencia. Él debe contar o proporcionarnos su constancia de residencia o un documento similar en el cual nosotros podamos decir, es Estados Unidos, es España. Ya que ubicamos el país, nos vamos al compilado de tratados y buscamos, ¿tenemos un tratado con ese país? Si no tenemos un tratado para evitar la doble imposición, significa que le vamos a retener ese 15%, ¿ok? Pero si tenemos un tratado con ese país, tendríamos que buscar entre sus artículos. Bueno, aquí nos habla, el artículo 3 nos habla de qué vamos a entender por sociedad, por empresa contratante y estado contratante, por residencia. La residencia nos sirve para saber si le aplica o no le aplica el tratado. Y luego tenemos los capítulos. Este es el de ingresos por arrendamiento. En el tratado se le llama rentas inmobiliarias. Beneficios empresariales es cuando nos dice que no va a pagar impuestos si no realiza actividad empresarial. Nos habla de navegación y demás. Así nos va dando como una serie de artículos, dividendos, para que nosotros veamos si le aplica o no le aplica retención o a lo mejor le aplica menos, ¿ok? Entonces, el quinto nos da un parámetro, pero siempre tenemos que consultar el tratado correspondiente y verificar si le corresponde el beneficio. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Si no, con eso estaría yo terminando la ley de impuesto de la renta. El título sexto es el de estímulos que debieron de haber visto en contribuciones. Contribuciones 1, no me voy a meter más. Y entonces vamos a pasar al IVA, que es nuestro siguiente tema. IVA y IEPS. IEPS lo estaremos viendo en la siguiente clase. Muy bien. En materia del IVA, el primer artículo nos habla de quiénes están obligados al impuesto. Nos dice que todas aquellas personas físicas y morales que realicen las siguientes actividades. Es decir, son 4 actividades que causan el impuesto al valor agregado en nuestro país. Enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. En palabras coloquiales son ventas, honorarios o prestación de servicios y arrendamientos e importaciones. Nos dice que se va a aplicar una tasa del 16%. Aquí también nos habla de que en ningún caso se considera como que el IVA va a formar parte del valor de esos, del subtotal o del antes de impuesto. Condiciones. El contribuyente deberá trasladar en forma expresa y por separado en sus comprobantes el importe del IVA, por eso las facturas lo tienen desglosado con su total IVA y luego ya el total. Ok. Retenciones. El artículo 1A nos habla de retenciones. Las principales son las personas morales que
En este caso que nosotros vimos servicios personales independientes que por ahí nos retenían el 10%, en IVA también hay una retención por servicios personales, también hay retención por arrendamiento, siempre y cuando sean prestados a personas físicas. Es decir, yo persona física le doy en arrendamiento un inmueble a una persona moral, la persona moral está obligada a retenerme el IVA y el impuesto sobre la renta. El inciso C nos habla del autotransporte de bienes prestados por personas físicas o morales, es decir, los fletes. Por ahí los fletes también tienen la tasa de retención del 4%, comisionistas, cuando sean personas físicas. Vamos a ver qué más es importante. Ok, el artículo primero B nos habla de cuándo se va a considerar efectivamente cobrado las contraprestaciones. El IVA funciona igual que el impuesto sobre la renta para las personas físicas, es decir, a partir del flujo de efectivo, efectivamente pagado y efectivamente cobrado, y por eso nos incluye la redacción que se hubieran recibido en efectivo en bienes en servicios, o el interés del acreedor quede satisfecho con cualquier forma de pago que se hubiera decidido entre ambas partes. Déjenme, voy a avanzar un poquito más. Ok, tenemos tasas. Ya vimos que la primera nos dice que para el IVA en general va a ser la tasa del 16%. Adicional, tenemos una segunda tasa que ustedes van a poder encontrar en el artículo 2A. Anótenlo, esto es muy importante. Cuando nos damos de alta ante el RFC, ahí ponemos nuestras actividades y se nos asigna ahora sí que si nuestra actividad va a causar impuesto o no va a causar impuesto en materia del IVA. Podríamos causar el 16% o el 0%. ¿Qué actividades van a tener el 0%? Nos lo divide por fracciones. Si te dedicas a vender animales y vegetales que no están industrializados, excepto hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas, no estaría causando la tasa del 16%, sino la del 0%. Y nos da un listado de las medicinas de patente y destinados a alimentación humana, excepto las siguientes. Esas excepciones estarían pagando la tasa del 16%, estos de los numerales, pero las medicinas de patente o las otras medicinas de patente y productos destinados a alimentación estarían a tasa 0. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que no estaríamos causando impuesto por IVA y estaríamos generando un impuesto, un saldo a favor. Vamos a hacer el ejercicio para que vean. Y nos habla del hielo y la fracción 2 ya trata de la prestación de servicios. Recuerden, falló mi internet. Recuerden que son 4 actos o actividades que lo causan. Y aquí está el uso goce temporal, y nos habla del inciso. Y la exportación adicional, la exportación también es a la tasa 0. El artículo 4 nos habla de mecánica, ahorita vamos a regresar. Este año se adicionó este artículo. ¿Qué sucedía o qué sucede con la ley? Nos habla de actividades, actos o actividades a tasa 16, a tasa 0, y hay un tercer concepto al cual todavía no hemos llegado, que nos dice exentos. Pero esos son los que nos dice la ley, 16, 0 y exentos. Hasta hace unas semanas, nosotros en la práctica manejábamos un cuarto concepto que conocíamos como un objeto. ¿Por qué? Porque no aparece en ley, pero al no estar en ley tampoco está causando, no estamos obligados a causar el impuesto. Por ejemplo, herencias, donativos, préstamos, esos ingresos que podríamos percibir no
No están en ley que nos digan causa el 16, causa el 0 o son exentos. Esos los consideramos no objetos. Sin embargo, con la reforma del 12 de noviembre, ya nos incluyeron dentro de la ley del IVA la redacción de qué es eso un objeto. Y nos dice que va a ser aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional, y nos da unos fundamentos, artículos 10, 16 y 21, que hacen referencia a cuándo se va a considerar que la actividad se prestó en el país, porque el IVA es un impuesto nacional, es decir, se causa aquí en el país. Aunque en el extranjero hay algunos países que tienen un impuesto similar al IVA, no es como el impuesto de renta, que nos vamos al tratado y vemos si lo pagan aquí o lo pagan en su país de residencia. No, el IVA, si lo causas aquí, aquí lo pagas. Y también el artículo que es enajenación, prestación de servicios, arrendamiento de importación realizados en territorio nacional cuando no estén mencionados en ley. El artículo 5 nos habla de los requisitos que debe tener el IVA acreditable o los gastos, compras que nos sirven para generar el IVA acreditable, para que podamos acreditar el IVA. Y nos da una serie de fracciones, que aquí me voy a ir saltando a la más importante que quiero llegar, que por supuesto ustedes tienen tarea de leer todos estos artículos. Así como en las demás leyes que nos decía que esté trasladada, que se cuente con comprobante, aquí está. Adicional tenemos la fracción quinta. La fracción quinta nos habla o nos da una serie de incisos. Inciso A, B, C, D. El inciso D nos da una serie de numerales. Aquí, ¿ya vieron? Hasta el 4. ¿Qué es esto? Nos dice, cuando se está obligado al pago del impuesto, cuando se aplique la tasa del 0, solo por una parte de las actividades que realice el contribuyente se estará lo siguiente. Es decir, si mis ingresos no son 100% gravables, ¿cuáles son los gravables? Son los del 16 y los del 0. Si tengo también ingresos no objeto o tengo ingresos exentos, significa o la autoridad me dice, no sería justo que el 100% de tu impuesto acreditable lo acredites, lo disminuyas a tu IVA causado, sino que nos da una serie de incisos o de supuestos para saber cuándo sí y cuándo no. El inciso A nos dice que cuando el 100% de nuestros ingresos sean gravables, el 100% de nuestro IVA pagado va a ser acreditable. El inciso B nos dice que cuando el 100% de nuestros ingresos sean no gravables, es decir, exentos o no objeto, el 100% de nuestro IVA pagado no va a ser acreditable, va a ser costo o gasto. El inciso C nos dice, percibes una parte de ingresos gravables y una parte de ingresos no gravables, determina una proporción. En función de esa proporción vas a poder acreditar tu IVA pagado. El inciso C nos dice que cuando se trate de inversiones, es decir, recuerden, cuando la ley se refiere a inversiones, quiere decir activos fijos, que compramos activos, nos vuelve a decir en los numerales, si tus ingresos son 100% grabados, el 100% de tu IVA pagado va a ser acreditable. Si tus ingresos son no gravables, el 100% nos dice que no va a ser acreditable el IVA pagado por la compra de esos activos fijos. El numeral 3 nos habla ingresos gravables y no gravables y nos vuelve a decir que apliquemos, será acreditable en la proporción que corresponda. No sé si me di a entender más o menos. Ahorita vamos a ver el ejemplo y de todos modos vamos a regresar a la ley del IVA porque hay más de dónde comentar. Déjenme busco el ejemplo. Aquí está. ¿Es este? Okay.
Ok. Este es como el resumen de qué quiso decir la maestra. Actos o actividades, tenemos grabados exentos sin objeto. Los grabados son los que causan el impuesto a la tasa del 16 o al 0%. Los exentos, la ley me dice, los siguientes actos o actividades serán exentos, tal cual lo dice. La diferencia entre exentos, no objeto y tasa cero es que los ingresos por tasa cero me permiten acreditar el 100% de mi IVA porque se considera grabado. Por eso las empresas con un giro con tasa cero siempre están presentando devoluciones del IVA porque no deberían estar causando IVA y por lo tanto todo su IVA pagado en sus compras, gastos y compras de activos les va a dar un saldo a favor. Todo el tiempo están por ahí presentando. Y en cuestión de mecánica, por ahí les dejo el fundamento, que es el 4 y el artículo 7, nos dice cómo vamos a determinar el acreditamiento. El artículo nos dice el valor de los actos o actividades que se refieren a los ingresos, lo multiplicas por la tasa, cual la general es 16%, nos va a dar nuestro IVA trasladado. A ese IVA trasladado, réstale tu IVA acreditable y en su caso tus retenciones, si tuvieras retenciones, para que generes un IVA por pagar o a favor. La determinación del IVA es definitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay declaración anual, que no haya cuenta de pagos provisionales, sino que, por ejemplo, ahorita que estamos en diciembre, presentamos el pago provisional en noviembre, ese ya se va a quedar lo que nosotros hubiéramos declarado, salvo que presentemos alguna complementaria. En ese caso, pues sí, tendría algún cambio. Para el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, en el artículo 7 nos habla de cómo lo vamos a determinar o cómo lo vamos a disminuir. Cuando nuestra empresa o nosotros le realizamos un descuento a alguno de nuestros clientes, nos dice, al total de tus ingresos, réstale el valor de tus devoluciones, descuentos o bonificaciones. A este valor neto, pues ya aplícale la tasa del impuesto y te va a dar tu IVA trasladado. A ese IVA trasladado ya le restas tu IVA acreditable y retenciones en caso de que hubiera. En el caso de que nosotros o la empresa, nuestro cliente, perciba alguna devolución, algún descuento por parte del proveedor, nos dice que lo restemos a nuestro IVA acreditable del mes, réstale ese IVA del valor de los descuentos y devoluciones, y luego a la diferencia o al neto es al que vas a disminuir de tu IVA trasladado causado en el mes para saber si tenemos un IVA por pagar o un IVA a favor. Esa es la mecánica en relación a devoluciones, descuentos y bonificaciones. Y por aquí les traigo el ejemplo para el artículo 5, que es el que acabamos de ver, y sus incisos. ¿Okay? No es muy común que llamemos, les digo, esto de un objeto es nuevo. Generalmente solamente hablamos de ingresos grabados y exentos. Ahora, la autoridad, al incluir una redacción o un párrafo, un artículo en específico para los no objetos, pues ya estamos empezando a manejar como grabados y no grabados. Al decir no grabados, estamos refiriéndonos a los exentos y a los no objetos. ¿Ok? Entonces, se los comento porque como es relativamente nuevo, a lo mejor van a escuchar grabados y exentos, o solamente, o habrá quien diga grabados, exentos sin objeto, o habrá quien diga grabados y no grabados. Entonces, nada más ahí para que no se me vayan a confundir, porque pues, fue casi hace un mes. Y el resumen de los párrafos que vimos en este momento es lo que estoy tratando de plasmar en esta primera parte. Si mis ingresos son al 16%, el IVA que yo hubiera pagado en mis compras o gastos va a ser 100% acreditable. Lo mismo para mis ingresos tasa cero, mientras que para mis ingresos exentos o no objeto, tengo que, va a ser 0% el IVA que yo pague acreditable. Y si tengo de ambos ingresos, una proporción. Lo mismo para mis activos fijos. El IVA que yo hubiera pagado aplica la misma regla
y tengo que sacar una proporción cuando tengo grabados y no grabados. Ahora lo vamos a ver en ejemplo, porque yo creo que va a quedar un poquito mejor. Nos dice, tienen ustedes una actividad de este tema que es para el miércoles. Nos dan los datos de las compras, los gastos y los activos fijos. Estos son los valores netos. Nosotros tendríamos que determinar el IVA acreditable. Por aquí vamos a poner el IVA acreditable. Y nos dice que son nos da la mención que todos son tasa 16, por lo tanto lo multiplico por el 16%. Y la suma de IVA pagado en el mes es de 59,360. Mis importes netos, vamos a ponérselo aquí, es de 371,000. ¿Okay? Por aquí les doy unos incisos que significa que a estos compras, gastos y activos los voy a considerar para cada uno de los incisos. Entonces, el primer inciso nos dice, si eres un contribuyente que tiene ingresos, o el 100% de sus ingresos son a la tasa 16, que ustedes lo pueden ver. Les digo, estos datos ya los pasé aquí abajo. ¿Cómo vamos a determinar nuestro IVA? A estos 450,000 yo los voy a multiplicar por la tasa del IVA y me dice que mi IVA trasladado es de 72,000 pesos. Mi IVA pagado en compras y gastos es de 59,360. Déjenme los pongo por aquí. 59,360. De acuerdo al artículo 5, nos dice que el 100% de nuestro IVA va a ser acreditable. Entonces, yo le voy a poder restar los 59,360. No tengo retenciones. Y esta persona estaría pagando un impuesto de 12,640, que creo que así es como lo hemos manejado en los ejemplos de contabilidad. Todas nuestras actividades eran al 16%, excepto aquellas que no lo causaban. Ok, el inciso B nos dice, eres una empresa, por aquí se movió mi formato, eres una empresa que se dedica a vender hielo. Digo, hablo de hielo porque yo trabajé en una hielera y es la que más me acuerdo, que sus ingresos son a la tasa cero. Entonces, mis ingresos fueron 450,000 multiplicado por 0, me va a dar 0. ¿Están de acuerdo? Todo multiplicado por 0 da 0. No tengo un IVA trasladado. Pero, oye, en el mes compramos, gastamos y adquirimos activos fijos con un IVA de 59,360. Eso significa que yo voy a tener un saldo a favor, que es el que voy a pedir en mi declaración, en mis devoluciones, mes con mes. Así es la cruz de las que trabajamos en empresas con ingresos tasa cero. A eso nos dedicamos, de eso vivimos. Aquí tenemos un saldo a favor, ¿ok? Lo que quiero que ustedes noten es que tenemos los mismos ingresos, tenemos el mismo IVA pagado en el mes y estamos obteniendo distintos resultados, ¿ok? ¿Por qué? Por la tasa de nuestros ingresos. Por eso estamos obteniendo distintos resultados. Hasta aquí, dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Yo tengo una duda existencial. Dígame. El hielo, como dice que usted lo graba, pero por ejemplo nosotros como hotel, si vendemos como un paquete, ¿no? Hielo, bucanas y el agua mineral, ¿graba IVA? Sí debería estar grabando IVA, porque el hielo no. El hielo sí me dice enajenación. El agua mineral, por ahí hay, es que para jarabes y demás, por ahí hay algunos estímulos, porque algunos, peleaban, ¿no? Oye, ¿por qué el agua así? Luego te hablaba la ley me parece que te habla de presentaciones menores de 20 litros, sí estarían causando el IVA. Por ahí se peleó en los tribunales, es que el IVA es todo una rama, así, y se peleó y
como hubo como mucha inconformidad, luego se publicaron estímulos, lo debo tener por ahí en algún lado de mi computadora. Hay un estímulo de para estos conceptos y que son a tasa cero. Así es. Entonces, aquí, ahora sí que por actividad, ¿qué estás haciendo? Estoy vendiendo hielo. ¿Quién soy? ¿Soy productor o solo compro o vendo? Tendremos que buscarlo como muy específico para saber si estaría o no estaría causando el IVA, porque la ley es general, pero tenemos que averiguar si por ahí tenemos algún beneficio de algún estímulo. Tú tienes un hotel, ¿no? Trabajas en un hotel, creo. Sí, en un hotel, porque pues los meseros normalmente a veces, como ya a las 2 cierran la venta de alcohol, normalmente a veces los huéspedes dicen, pues venden una botella con sus hielitos y todo, y ya pues se les factura los hielos. Y el fiscalista nos estaba diciendo, sí graba, pero el auditor, ¿cómo se llama? El que nos audita nos dice, no graba. Y así como que, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, es que ahí también... Es que ahí tendría que ser muy específica, ¿eh? Sí, los auditores y nosotros, ya saben, luego nos peleamos. Porque no es que eso es para servicios de comida, porque la ley del IVA nos habla de la preparación del alimento, ahí sí estaría causando IVA. Lo voy a pensar, pero... El argumento del fiscalista es que dice que como es paquete o algo así, como que se está prestando un servicio y no sé qué. Pero sí. el auditor nos dice que no, porque primero, ¿qué es? Va la forma antes que la forma, algo así. Pues, en esencia, si el hielo no graba, tú al revenderlo tampoco tienes por qué grabar ese IVA. Es lo que claro, dice. porque en teoría, sí, en teoría o en la esencia del IVA es que se va pasando y lo termina pagando el consumidor final. Entonces, si no hubo desde el principio, ¿como por qué? Vamos a ver qué nos dice. Pero no sería el concepto de que no, o sea, si solo le estuvieras dando hielo, digo, la neta, no creo que se cobre, pero bueno, en cada hotel y cada operación. Ajá, entonces realmente el hielo va de la mano con que te están pidiendo el licor, entonces sería como que el hielo, pues es un complemento que tú le das para que él pueda disfrutar de su bebida. Es como igual lo que es el tema del descorche, por ejemplo. En el descorche tú llevas tu botella y te cobran el descorche como tal, pero el mismo hotel te da, no sé, te voy a dar 10 cocas, 2 agua mineral y una toronja, ¿no? Entonces, esa parte, pues también no le estás cobrando el refresco, tú le estás cobrando dentro del descorche, le estás cobrando todo realmente, hielo, vasos, entonces, no sé si es lo que el fiscalista argumenta, Alejandro Sosa, el contador Alejandro Sosa, es lo que dice Alejandro Sosa. Quemando al fiscalista, no va a ser fiscalista en tu empresa, ya lo vi. Continúa. Es que con Roger trabajamos en la misma. Ok. Maestra, bueno, yo nada más una duda rápida. Lo que usted dice que es como grabable, ¿es lo que se le dice como deducible? ¿Deducible es eso? Es que, no, es que he escuchado de que, por ejemplo, cuando me dicen, no, mándalo a no deducible. Entonces, nada más quiero corroborar si es eso, porque digo, bueno, ¿en qué concepto se aplica? Y no sé si es, o como que otra manera de decirlo. Andaba medio confundido. Nada más quiero aclararla si es lo que pasa es que en términos de impuestos sobre la renta, sí decimos deducible y no deducible. Es como para seguridad social que decimos integra y no integra al salario base de cotización. En impuestos sobre la renta también decimos acumulable y no acumulable. Para el IVA, hablamos de grabados y no grabados. Los no grabados son aquellos exentos y no objeto, o los puedes escuchar como grabados, exentos y no objeto. Entonces, vamos por partes. En impuesto sobre la renta, en el tema de deducciones, tenemos conceptos deducibles y no deducibles. Relacionado con el IVA, o si lo unimos al IVA, que es nuestro siguiente ejemplo, vamos a hacerlo y retomo esto para que yo creo que quede mejor claro.
¿Qué pasa cuando tenemos ingresos 100% exentos o ingresos 100% no objeto? La ley nos dice que este IVA, que vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacer la mecánica, tenemos 450,000, no causa, le podemos poner aquí, no aplica, porque ni siquiera lo multiplicamos por 0, nos va a dar 0, nos va a dar error. Nos dice, tú no tienes IVA acreditable. ¿Por qué? Porque tus ingresos son exentos, son no gravados. Por lo tanto, el 100% de tu IVA, más ni lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí abajo. El 100% de tu IVA pagado en tus compras, en tus gastos, va a ser costo o gasto. No sé si eso es a lo que te referías, Roger. Porque adicional podríamos tener otro concepto, pero ahorita lo platicamos. Estos 59,360, dependiendo, mis compras, ¿qué compré? Ah, bueno, compré mercancía, compré hielo, bueno, no, hielo, esto es exento de enajenación, tendríamos que irnos al 11. Digo, es que ahorita regresamos a la ley de impuesto a la renta para ver las tasas, pero quería ver el ejemplo. Ah, aquí. Enajenaciones de terrenos. Los terrenos son exentos. Entonces, si yo soy una inmobiliaria y me dedico a vender terrenos, mis ingresos siempre van a ser exentos, no van a causar IVA. Por lo tanto, esos 59,000 yo lo estaría reflejando como costo si fue IVA que yo pagué por deshiervo, por los gastos notariales, y a lo mejor si lo vendí con alguna construcción para casa habitación también sería exento. Y les pongo diagonal gasto porque, bueno, pagué a lo mejor mis oficinitas, donde tengo mi casa muestra, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, a lo mejor a mis trabajadores que están ahí esperando a los compradores o que les llevan a mostrar. Eso sería un gasto o un costo, dependiendo si por ahí tengo a un lado un área administrativa, un área de ventas. Entonces, una parte proporcional la podría yo registrar como costo o la podría registrar como gasto. Por eso les pongo los dos. Estos 59,360, al no poder acreditarlo, yo no puedo pedirlo a favor porque yo no tengo saldo a favor, ¿ok? Esta es la diferencia con la tasa cero. Aquí yo sí tengo saldo a favor, este es un saldo a favor. Aquí no. La ley me dice que este IVA lo puedo deducir, lo puedo disminuir o considerar como una deducción autorizada para la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? No sé si a eso te referías, porque podríamos hablar de un tercer concepto. Un tercer concepto sería que, digamos que nos llega pagamos un recibo de luz y por algún motivo perdimos el recibo de luz, no pudimos descargar el XML, no tenemos el CFDI, y aunque yo tenga ingresos a tasa 16, tasa cero exentos, no lo puedo acreditar ni considerar una deducción autorizada porque no tengo el comprobante. Por lo tanto, eso sería una partida sin requisitos y no podría acreditar el IVA y no podría disminuirla a mis deducciones autorizadas o incluirla en mis deducciones autorizadas, pero aquí ya estamos hablando de otros supuestos. Entonces, no sé cuál era tu supuesto, Roger, supuesto en el que obtienes ingresos exentos o en la que, por ejemplo, no tienes tu comprobante o cómo. Ajá, era en el que no tengo comprobante. Ok, entonces nada más ahí es importante diferenciar el artículo 27 del 28. El 27 de la ley de impuesto a la renta nos habla de requisitos. Dentro de los primeros nos habla que cuentes con los comprobantes, que lo registres en contabilidad, que si hay retenciones las pagues para que tú las puedas considerar una deducción autorizada. Nosotros, porque hasta yo me incluyo, a veces no nos damos cuenta y a todos le decimos no deducible. Pero ojo, los no deducibles son un listado de fracciones que están en el artículo 28. Esos son los no deducibles. Si no tienes el comprobante, es un gasto sin comprobante, tal cual es un gasto sin requisitos fiscales. ¿Por qué hago la separación o énfasis en el artículo 27 y 28? Porque para la determinación de la CUFIN, ya la maestra se está yendo a contribuciones 1, para determinación de CUFIN,
que ya vimos que es muy importante para tanto para el accionista que obtiene ingresos por dividendos, como para la persona moral cuando paga dividendos y que además es una obligación para ella llevar el control de la CUFIN. Ahí nos dice textualmente, restas las partidas no deducibles. El reglamento nos dice, las partidas no deducibles son las que nos menciona el artículo 28. Entonces, por ahí podríamos estar calculando mal la CUFIN si estamos considerando como partida no deducible aquellas erogaciones sin comprobante, que en realidad no es una partida no deducible, es una partida sin requisitos. Y ese es un error muy común, de verdad, que estaría afectando a los accionistas porque estaríamos determinando una menor CUFIN de la real. Pero bueno, a eso nos andamos dedicando ahorita, su servidora, a determinar CUFINes, por eso lo tengo como muy a la mano. Nada más tener ese cuidado. Mi recomendación siempre es: creen una subcuenta de nombre partidas no deducible que únicamente registren aquellas del artículo 28 y registren otra cuenta que se llame partidas sin requisitos, que ustedes ya van a saber que son las del artículo 27. Pero pues yo sé que a veces el supervisor, el contador donde andamos no nos cree o no nos hace caso, pero cuando ustedes sean más independientes, pongan sus propios despachos o tengan sus propios clientes, pues no se les olvide este dato importante. ¿Dudas, quejas, preguntas, sugerencias? Hasta aquí todo clarísimo. Entonces, recuerden, tasa cero nos genera saldo a favor, exentos nos genera una deducción autorizada. Vamos a ponérselo por aquí, deducción, porque luego ustedes no se acuerdan. Deducción autorizada. Y vamos a ponerle aquí saldo a favor. Nuestro cuarto supuesto es cuando, ¿sabes qué? Tengo ingresos gravables y ingresos no gravables, que son tasa 16, tasa 0 y exentos. Vamos a determinar una proporción. El total de nuestros ingresos son los 450,000. Vamos a darle formatito aquí. ¿Y cuáles son nuestros ingresos gravados? Son los de tasa 16 o tasa 0. Nos va a dar una proporción. Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, lo voy a sacar en factor. Entre la decimal, sí. Vamos por aquí. Lo multiplicamos por 100 para que nos dé una tasa. El 81% de nuestro IVA pagado vamos a poder acreditarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de ingresos no gravables, que serían los exentos o los no objeto. Entonces, tengo valor de actos o actividades, 250,000, que son la tasa. Les voy a multiplicar por mi tasa 16. Me da un IVA trasladado de 40,000 pesos. ¿Cuánto pagué de IVA? De IVA pagué 59,360, ¿ok? ¿Cuánto puedo acreditar? Puedes acreditar el 81.11%. Y vamos a hacer, aquí me está causando o estoy generando un saldo a favor porque fue mayor mi IVA acreditable que mi IVA trasladado. Aquí le voy a cambiar el nombre para que no nos confundamos. Vamos a ponerle IVA pagado. Nosotros ya estamos determinando si es acreditable o no es acreditable. Dudas, quejas, sugerencias. Oye, ¿y qué pasa con el resto? Si tú pagaste 59,360 y solo estás acreditando 48,000. El resto es costo o gasto. ¿Ok? Aquí está. Entonces, tengo un saldo a favor de 8,000 pesos, digo ya redondeado, números cerrados, y tengo un costo y gasto de 11,000 pesos. ¿Dudas, quejas, preguntas? ¿Nos confundió más? O sea, es como que el tope máximo que tengo y lo diferencia lo tengo que mandar a costo-gasto, ¿no? Así es. Okay. Este factor nos sirve para saber
cuánto del IVA pagado vamos a poder acreditar. Por ahí la ley nos da otras opciones, nos dice que lo puedes estimar, que lo puedes calcular de tus ingresos del ejercicio anterior, pero que vayas midiendo una variación del 3%. Si varía en más del 3%, presentes un ajuste y chalala, pero esas son opciones. En esencia, en el artículo 5º, inciso D, nos habla de esta mecánica, digamos que es la general, las otras son opciones que podríamos utilizar para determinar esta proporción. Es el C, artículo 5º, fracción quinta, inciso C, que es el de la proporción. Esto significa que es proporción, esto significa que es el 0% acreditable y esto significa que es el 100% acreditable el IVA que pagamos. ¿Dudas, quejas, preguntas, sugerencias? ¿Hasta cuándo hasta qué día vamos a tener para preguntarle, maestra, por cualquier duda? ¿De cuál de las dudas? ¿De cuál de todas las posibles dudas? No, de las tareas, porque hay unas creo que De la sí, yo creo tarea que de la vence el esta. 26, hay una que vence el 26. Bueno, la más lejana creo que es del 26 de diciembre, tomando en cuenta que Navidad 25 es día y Navidad es Sabadrín y 26 es domingo, entonces nada más para saber. La del 26 es el anual, así que... 23. Vamos a dejarlo para el 23, estaré resolviendo dudas hasta el 23. Okay, la otra tarea creo que vence el 22, que es el de las tasas, únicamente es que ustedes busquen las tasas. Y la de hoy, que es esta, que vence el miércoles. Tomen la captura de esta imagen, va a ser la participación del día de hoy, ya saben, en formato PDF, lo pueden subir hoy, lo pueden subir mañana, y pues es la actividad. Son dos casos, les dejé 2 casos para que practiquen, casos de la vida real. Dígame. ¿Y el próximo sábado va a haber tarea también? No, ¿por qué ya hay más tarea, Natalie? No, ya no hay más tarea. Con eso es más que suficiente. La maestra les tiene que calificar después. ¿Qué pasó? Digo, como nos queda un sábado y pues esta creo que es la última tarea. Esta es la última tarea. El siguiente sábado tenemos examen. Y debemos ver el IEPS, pero el IEPS es súper sencillito y voy a continuar con las tasas del IVA. Sus casos de la vida real. Kleiber, yo creo que sería en función de qué facturas. Facturas hielos, así como te decía Roger, facturas hielos o facturas el concepto en general. Si tienes un control o tu sistema te permite ver, mira, en el mes vendimos tanto de hielo o no vendimos tanto de hielo, yo creo que podrías defender lo que sea a tasa cero, pero no sé cómo están tus sistemas, tus controles. Pues es que bueno, los dos contadores tienen sus argumentos y no sé, para mí los dos son válidos y no sé a quién hacerle caso. Y pues mi jefe me dice, pues vamos a hacerle caso al fiscalista porque al fin y al cabo es el experto en la materia, ¿no? Él es el experto en la materia. Ajá. Pues creo que en lo de las facturaciones te dice que aunque sea paquete tienes que desglosar lo que realmente estás vendiendo. Y sí sale el concepto tal cual de hielos. Sí, a lo mejor es por un criterio prudencial que el fiscalista dice, considera todo el 16, igual, ¿cuál sería el impacto? O sea, ¿cuál es el volumen de tu venta de ese hielo? O sea, si a lo mejor no es tan relevante o no es significativo. Sí, no es relevante. Ni perdamos el sueño, ¿no? O sea, ajá. Sí. ¿Y qué te dijo de tus ingresos que facturas de Booking? Le digo que sí deberíamos facturarlo todo, que nuestro sistema está mal. Nosotros debemos facturar todo lo de Booking y en nuestro sistema aplicar el descuento, o sea, mandar la diferencia a un acreedor, posteriormente cuando nos paguen por Booking, cancelar ese acreedor.
Nosotros debemos inflar nuestras tarifas, o cobrar las tarifas que realmente nosotros deberíamos de cobrar. No tener una tarifa especial de Booking, porque si tenemos una tarifa especial de Booking, por eso no está pasando eso. O sea, Sí. todos tenemos una tarifa de 3.370 para todos. Y las diferencias de las comisiones, mandarlos a una subcuenta para que pues ya cuando cobremos las comisiones, vayamos cancelando todo eso. Ya tenemos una unificación de tarifas. Ok. No, sí. Lo tenía pendiente. Sí, porque que dijiste que te auditan, dije, te debieron de haber dicho que lo factures todo. Sí, nos dicen que facturamos todo. Bueno, pues ahí ya. Corregir, casos de la vida real, así pasa, nos pasa a todos. ¿Dudas, preguntas? Si no, estoy pensando si sigo hasta las 10. Creo que sí nos alcanza la siguiente clase para acabar IVA y IEPS. Sí, nos alcanza. Yay. Muy bien, vamos a desayunar. Hay hambre, No, si no hay dudas. Nos manda los archivos de la maestra en PDF. Se los voy a mandar, pero me faltan 2 minutos, luego me van a multar. Preguntas, quejas, sugerencias. Maestra, sí, una pregunta. ¿Qué vendrá en el examen? Todo. Es que ya saben que generalmente los artículos que vemos en clase, es que no lo he hecho. ¿Qué vimos? Que sea nuestro regalo de Navidad, maestra. Estoy en No el nos ha regalo. tocado de Navidad. Por favor. Que sea todos estamos estresados, maestra. No se Sea estresen. nuestro regalo. No canto ese día. Ay, sí, sí, que sea su regalo de abril. Abril ya se va a callar. No sé, no lo he hecho, pero ¿qué vimos? Son Lo de los demás ingresos. lo de los demás ingresos. El arrendamiento entraría, el que vimos No, a ver. Se los puse en el primer parcial, es que no me acuerdo. Tengo que ver qué les puse. Sí lo puso, solo que pone de más ingreso. Bueno, les voy a dejar de más ingresos. Y les voy a, no sé si les incluí la otra vez deducciones personales. Es que tengo que ver que sí, que no. ¿Sí les puse deducciones personales? Bueno, entonces les voy a dejar de más ingresos e IVA, ¿vale? Ok, maestra, gracias. Está bien, maestra, estuve buscando más o menos ese como PDF que tiene usted, en el que del lado de la izquierda puedo ver el artículo. ¿Será que también lo pueda mandar en el grupo? Porque ya Sí, lo lo estuve puedo buscando, mandar. no me parece. Lo descargas de... Ya lo intenté, pero no me sale del Congreso. Bueno, voy a aprovechar los 2 minutitos que me quedan. Ándale. No, lo que pasa es que no me sale, sí sale ese, pero no me da los artículos, sino que me da página por página y es como que, ay, está más padre con... Sí, no, lo mismo me pasó en que estaba yo buscando el de la ley del IVA, porque obviamente tenía yo la anterior y dije, bueno, ya ahorita ya viene el no objeto. A ver. Aquí. Buscamos el Congreso, entramos a leyes federales y buscamos control F. ¿Es control F acá? Sí. Palabra clave, agregado, por ejemplo. ¿Dónde estás? Aquí está. Le doy a impuesto a la ley y aquí me sale el PDF. Déjenme ver si es aquí o era en el anterior. No, no va a ser aquí, es en el anterior. No. A lo mejor cuando lo descargo. Ajá, presiónale aquí en las 3, del lado izquierdo donde dice ley de impuesto al valor de agregado, las 3 rayitas. Y que les... Ahí está. Ahí está. Ah, ok, a ver. No me sale. No me sale esas otras. A lo mejor es un PDF que es poderosísimo, pero... Sí, es más fácil para movernos. Pero no me aparece, solo me aparecen las hojas. Yo no creo me que es parece esa pirata. otra. Descarga, ¿cuál tiene, maestra? Su PDF. ¿Dónde veo eso? No sé. No sé de qué me hablan. ¿Qué programa tiene, Roger? Pues es que lo estoy descargando así, tal cual que el que dijo la
como lo dijo la maestra, pero creo que es el PDF porque yo sí, solo estoy viendo las hojas, no veo los artículos y es por eso que les ¿No te digo. parece? No sé, por ejemplo, el PDF No. Creator no te lo trae, pero el Adobe, creo que el 9 punto y algo sí ya te lo trae. Bueno, voy a descargarlo a ver qué hace. A lo mejor A es ver. una opción, porque la maestra tiene como que un librito y aparte hay un librito con los artículos acá. Ajá, Es una ese es opción el que que no ella tengo. pone. A Ujú. mí sí me sale, pero depende porque hay que descargarlo y Ajá. guardarlo todo.